meto en un costado, presionando a Tactical en el Mercedes, que pierde el control, se va directo a la trampa de arena en la salida de esa curva que es engañosa. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Brands Hatch, en la clase C de coches modificados. Y estoy a bordo del Toyota Corolla SR5 de 1974, que para mí es el coche meta en esta categoría, porque es un coche muy completo. Lo tiene todo, una buena aceleración, es casi instantánea, tiene una excelente maniobrabilidad, es un coche muy potente, tiene un desarrollo, un desplazamiento también muy favorable si lo comparamos con otros coches que se pueden modificar. Así que ya estoy metido en la séptima posición detrás del Mini Cooper de Russell, que está tratando de batallar, de calentar los neumáticos. El Mini Cooper también es muy bueno. Ahora se me viene en contra, me impacta en un costado tomando el giro, parece que lo hizo a ciegas, así que pude sobrevivir. Ahora estoy sorprendiendo al Miata, me le meto por dentro en la entrada de la curva por encima del piano y con eso me meto en la quinta posición rápidamente. Vamos a ver qué pasa en la curva intermedia, que esta es muy complicada. Aquí vemos al compañero Platypusman y comete un error, el balance de peso se me va de las manos. No pude corregir a tiempo y me salí de la pista, pero logro corregir y me salvo de una sanción que también me puede complicar las condiciones de la carrera. Y si eres lo suficientemente observador a estas alturas, ya tuviste que darte cuenta que estoy usando el compuesto de neumáticos blandos y pretendo completar la carrera de las 5 vueltas en Brands Hatch sin paradas de boxes, porque en las prácticas la verdad es que se comportó bastante bien y parece que soportan hasta el final, al menos en este circuito, que ya sabes que también es muy demandante, es estrecho, tiene curvas complicadas. Ahí vemos al Corolla que pierde el control y casi se trompea, pero logra corregir, mientras que Ayrton Senna se pone nervioso y me está trancando el carril para que no le vuelva a adelantar. Se va muy largo y casi pone un neumático fuera de la pista, que hubiera sido catastrófico para su ritmo de carrera. Se posiciona en el centro de la pista y yo sigo avanzando. Ahora intento presionar por dentro, él se pone nervioso otra vez, frenó demasiado tarde, se tambalea y casi pierde el control, lo que me da el acceso, me abre la ventana hasta la cuarta plaza de la parrilla. Cuidadito con el Corolla, que intenta meterse a las bravas por dentro en la entrada de la curva, por encima del piano, pero logro corregir, logro defender. Así que por ahora sigo en la cuarta posición detrás del Puma de P1R Greken, que también está batallando con el coche. No sé qué tipo de configuración habrá realizado, si lo tiene tracción delantera. Creo que va a sufrir un poquito con los neumáticos hasta el final. Y tampoco desarrolla suficiente desplazamiento, lamentablemente, como para ser competitivo. Así que le dejamos atrás en la salida de la curva intermedia, metidos ya en el podio. Greken viene también buscando cómo recuperar tiempo, cómo recuperar algo de ventaja, y el radar de proximidad me dice que se está acercando bastante. Pero en la salida de cada curva, con el desplazamiento del Corolla, le dejo atrás. Cuidadito con la segunda posición, que acaba de deslizarse porque puso los neumáticos fuera del límite del piano, tocó tierra y casi se va en trompo. Así que con esos deslizamientos aprovechamos para descontarle más tiempo. Me meto ligeramente en su estela para aprovechar algo de su rebufo y ahora sí le logro adelantar justo antes de la entrada en la recta de las emociones, ya metido en la segunda posición muy pronto. Y estamos ya desarrollando la tercera vuelta de las 5. Y esto se va a pasar rápido. Ya solo quedan 2 vueltas y fracción para concluir. Y el compañero Zero Gilmore está allí batallando también con el coche. Todavía no identifico el modelo. Parece que es un Honda. Sí, parece que es un Honda Prelude el que está por ahora liderando la carrera, mientras que nosotros le seguimos descontando bastante tiempo. A partir de acá, lo que sí tengo que evitar por todos los medios es tocar mucho los pianos. Tengo que tratar de mantener los 4 neumáticos dentro del asfalto para que puedan soportar hasta el final, porque si no la fricción se los va a comer. A pesar de que queda poco para terminar la carrera, no me puedo confiar, porque 2 vueltas en este circuito se hacen eternos. Y ahí estoy alineado con el Prelude, le dejo atrás justo en el sector más rápido de la pista y observamos cómo el desplazamiento del Corolla es lo suficientemente razonable como para liderar la carrera
Y para cuando ya estamos por terminar la carrera, hasta este punto me salta la alarma de desgaste moderado, específicamente en el neumático delantero izquierdo, que es el que más ha sufrido en las curvas, pero ha soportado bastante bien y aún se siente el grip de los neumáticos. Todavía no ha perdido mucha adherencia, lo suficiente como para poder seguir maniobrando, eso sí, con precaución, anticipando un poco la curva y, como les dije, manteniendo los neumáticos en comunicación con el asfalto. Cruzamos la meta con la victoria después de 8 minutos 34, escalando 10 posiciones con el mejor tiempo de vuelta del circuito. 1 minuto 40, 542 milésimas. Pero ¡epa! Esto no termina, que ahora nos vamos a Laguna Seca. Sin lugar a dudas, el circuito deportivo de Laguna Seca es uno de los favoritos, no solo en Forza, sino en cualquier juego de simulación, sobre todo en este tipo de categorías intermedias, donde no se desarrolla tanta velocidad. Se disfruta muchísimo las peleas por el podio y empezamos fuerte, tratando de escalar varias posiciones, y ya me estoy metiendo en la estela del Mazda del compañero Sbretlet 18, que también está buscando los espacios para avanzar. ¡Upa! Mira cómo todos se están comportando, ¿eh? Hasta ahora no he visto ningún accidente, aunque ya vimos el primer toquecito, pero nada grave. Me encanta, ¿eh? Me fascina cómo la gente ya empieza a comportarse mejor. Ahí vimos a otro piloto que perdió el control, se va fuera del circuito y nosotros tenemos que mantenernos al margen, aquí metidos detrás de la estela del Playmon. Ya me dan algunos empujones, por supuesto, pero creo que tiene que ver más con el tema del control y la maniobrabilidad o la falta de técnica de algunos jugadores. Pero por ahora estamos soportando bastante bien. Cuidadito que aquí regresa el Toyota 86 de manera amenazante. Logro avanzar, adelanto al Playmon, me meto en un costado, presionando a Tactical en el Mercedes, que pierde el control, se va directo a la trampa de arena en la salida de esa curva, que es engañosa, porque es una curva rápida, pero tienes que anticiparla, ya sea con la transmisión o con la frenada. Entramos en la chicana en descenso y el Playmon me asomó la trompa de forma amenazante, me asustó, pero logramos sobrevivir y ahora sí, señores, estamos metidos en la cuarta posición, detrás de Bacon Head, que lo tengo apenas a 1,5 segundos. El líder Camino 75236 no está lejos y está a bordo de un Porsche Spider 550, que también es un coche clásico fenomenal en esta categoría. Ahí va levantando mucha tierra la segunda posición y la pierde muy rápido por ese deslizamiento, con una pérdida importante de ritmo, y le cuesta trabajo al Acura poder recuperarse. Así que ahora nos metemos en el podio y me hace un contacto, por supuesto, no se podía quedar tranquilo. Así que ahora estamos acá sobreviviendo al corte luego de la recta de las emociones, y ya estoy nuevamente en su costado para ponerle nervioso. Me le acerco bastante para saber cuál va a ser su reacción, pero se comporta, trata de mantener el control y ya no tiene nada que hacer para seguir defendiendo la posición, porque claramente el Toyota Corolla tiene mejor desempeño. Así que por ahora estamos metidos ya en el podio, ahora sí de forma segura, cuando apenas estamos recorriendo la segunda vuelta de las 5. Uy, cuidadito con el Honda S2000 de Bacon, que se fue lejos. Casi pierde el control en la trampa de arena, pero se recupera. Ahí le hago un pequeño contacto porque entramos los dos alineados en el corte, pero logro avanzar, no hubo incidente, no hubo penalización. Le respeté todo lo que pude su línea de carrera y ahora estoy metido en la segunda plaza. Regresamos a la chicana en descenso y trato de mantener el control y cruzar con ligereza. Creo que ahí bombearon al compañero del S2000, creo que lo sacaron fuera. Así que bueno, señores, parece que siempre va a haber conflicto. También es muy complicado en el calor de la carrera que todo el mundo tenga o permanezca con la paciencia necesaria para poder soportar hasta el final sin ningún tipo de incidente. Ahí estoy viendo en la tabla que ya varios han recibido algunas penalizaciones, así que bueno, por lo pronto no nos preocupamos de lo que queda atrás, solo nos queda ocuparnos de nuestra trazada para tratar de avanzar, meternos en la estela del Porsche, que está frenando de forma muy torpe y de manera muy anticipada. Este es un coche muy ligero, que también vale la pena exprimir todo lo que se pueda para tratar de avanzar, y trato ahora de mantenerme al margen. Tengo que esperar el momento más adecuado para poderle adelantar, porque no quiero líos
No quiero ningún tipo de conflicto absurdo que me pueda complicar el resultado final. Quiero una carrera limpia, sobre todo ahora que he recuperado bastante terreno. Así que el camino se queda atrás justo en el sector intermedio de velocidad. Entramos en la curva ascendente. Parece que el Corolla se está comportando muy bien y ya nos metemos ahora sí, señores, en la punta. Y cuando ya está todo por terminar, señores, dominado el circuito muy bien de principio a fin, sin sanciones, sin novedades y con una ventaja importante de más de 3 segundos en relación a la segunda posición. Broken S1N también avanzó bastante, creo que ha escalado varias posiciones también desde el inicio de la carrera y cruzamos la meta con la victoria. Sí, señor. 2 de 2, una muy buena racha después de 8 minutos 20 de contienda, escalando 16 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 1 minuto 36, 955 milésimas. Siempre me da gusto conducir el Corolla SR5 porque nunca me desilusiona, sobre todo con ese rendimiento aplastante que generalmente lo mete en el podio. Así que espero que tú también tengas la oportunidad de probarlo antes de la actualización semanal. Y nos vemos en la próxima, correlones.